Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual les explicaré una actividad anterior como retroalimentación hacia este nuevo tema de inicio. Por ejemplo, aquí en la imagen tardé un poquito. Nos hacen unas preguntas. Entre ellas nos hacen ¿cuánto vale el lado AB de la figura ABC y el lado AB' de la figura ABC'? Dándole continuidad a esto, lo primero que tenemos que hacer es distinguir los lados de dichas figuras y a la vez los segmentos. Por ejemplo, segmento AB, segmento AC es este, y segmento BC es este siguiente. Al igual los de abajo, segmento AB' es este, segmento AC' es este, y segmento BC' sería este. Entonces, ¿en qué segmentos nos están dando un valor? En el segmento AC, que vale 2.78. En el segmento BC, que vale 4 de la figura ABC. Ahora, en cuanto a la figura de abajo, ABC', nos están dando el valor del segmento AC'. ¿Cuánto? 5.56. Y nos están dando el valor del segmento BC'. ¿Cuánto? 8. Entonces, por lo tanto, nos faltan los valores de los segmentos AB y AB', como observan aquí, de ambas figuras. Ahora sí, vamos a la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuáles son las medidas de los segmentos AB y AB' de ambas figuras? Nota: un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y tiene su base diferente. ¿A qué me refiero con esto? A que si en la figura ABC el segmento AC vale 2.78, el segmento AB debe valer lo mismo, 2.78. Medida del lado AB, 2.78. En cuanto a la figura de abajo, si el segmento AC' vale 5.56, entonces el segmento AB' debe valer igual, 5.56. Medida del lado AB', 5.56. Ahora, la siguiente pregunta sería: ¿cómo es la medida de cualquiera de los lados de la figura ABC' con respecto a la medida de su correspondiente AB? Bueno, aquí en esta pregunta se tomarían los dos segmentos que calculamos anteriormente. ¿Cuál? Segmento AB y segmento AB'. Ahora, ¿cómo sabremos cómo es la medida? Determinando la razón. ¿Cómo determinamos esa razón? Dividiendo los segmentos AB' entre AB. AB' vale 5.56, igual que el segmento AC.
AB vale 2.78, igual que el segmento AC. Entonces, si dividimos esas dos cantidades, nos va a dar una razón de 2. Entonces quiere decir que las medidas de los lados de la figura ABC' son el doble de los de la figura ABC. Ahora, la siguiente pregunta que nos hacen aquí es si la medida de los lados AC y AC' son proporcionales. Bueno, aquí tenemos que hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Dividir el segmento AC', que vale 5.56, entre el segmento AC, que vale 2.78. Como aquí observan, esto nos daría una razón igual a 2. Y por lo tanto, quiere decir que sí son proporcionales. Ahora, determinar si los ángulos interiores son iguales. Sí, porque mantiene la misma forma y tamaño. Voy a volver a regresar a la imagen para que observen. Como aquí observan, en estos dos triángulos anaranjaditos tienen la misma forma. Uno es más grande que otro, el doble. Entonces, si el ángulo C de la figura ABC es 44, el ángulo C' de la figura ABC' sería 44. Entonces quiere decir que estos ángulos no cambian su amplitud, son congruentes. Dando continuidad ahora a los cuadros, nos pide determinar las razones de los cuadrados OPQR y OPQR'. Entonces, como ya les había dicho anteriormente, necesitamos distinguir los lados de las figuras, o sea, los segmentos que son los vértices que forman la figura. Un segmento de ellos sería OP, otro sería PQ, el siguiente RQ y por último OR. Igual con la figura de abajo. Un segmento sería OP', el siguiente PQ', el tercero sería RQ' y por último OR'. Entonces aquí necesitamos también saber qué segmentos tienen valor. Número. Por ejemplo, en la figura OPQR, el segmento RQ vale 2. Y en la figura OPQR', el segmento RQ' vale 6. Pero a la vez el segmento PQ' vale 6. Dando continuidad a esta pregunta, les voy a comentar una nota. Un cuadrado tiene sus lados iguales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si el segmento en la figura OPQR RQ vale 2, quiere decir que todo el resto de segmentos que conforman el cuadrado deben de valer igual. Al igual, la misma situación se presenta con los de abajo. Si estos dos valen 6, este vale 6 y este vale 6 y punto. Ahora, ¿cómo determinamos esas razones de estos segmentos? Muy sencillo. El segmento
OP', que viene siendo este, entre el segmento OP, que viene siendo este de arriba, de ambas figuras. ¿Qué quiere decir? Vamos a dividir 6 entre 2 y nos daría una razón de 3. Al igual con el siguiente, el segmento RQ', que viene siendo este, tiene un valor de 6. Entre el segmento RQ, que tiene un valor de 2, nos viene dando una razón de 3. Dando continuidad, el segmento PQ', entre el segmento PQ, es igual 6 entre 2, es igual a 3. Y con este último igual, OR', que tiene un valor de 6, y OR, que tiene un valor de 2, nos daría una razón de 3. Entonces, por lo tanto, estas figuras sí son proporcionales, ya que su razón es de 3. Ahora, en cuanto a sus ángulos internos, también son iguales. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí, el cuadro mantiene la misma forma, pero diferente tamaño, pero eso no afecta la amplitud del ángulo. Vienen siendo sus ángulos de 90 grados, el total de sus ángulos viene conformando 360 grados. Por último, nos vienen haciendo la pregunta también, escribir las razones de los lados del rectángulo WXYZ y WXYZ', como aquí lo observan. Entonces, como ya lo había dicho anteriormente, tenemos que hacer esto primero. Lados de las figuras, tenemos que saber qué segmentos son los que conforman los vértices de dichas figuras. Solo que ahora ya no voy a estar diciendo uno por uno, nomás voy a estar señalando. ¿Por qué? Porque ya lo dije anteriormente. WX, ZY, YX, ZW. En la figura de abajo, WX', ZY', YX' y ZW'. Así. Otro comentario que tengo que hacer también. Tienen que fijarse qué segmentos tienen valor. Por ejemplo, aquí como observan, el segmento WX vale 4 y el segmento WX' vale 12. El segmento YX' vale 6 y el segmento YX vale 2. Ahora, ¿cómo escribimos estas razones de dichas figuras? Dividiendo dichos segmentos de ambas figuras. ¿Cómo lo hacemos? Siguiente manera. WX', que vale 12, entre WX, que vale 4. ¿Cuánto nos daría? Una razón de 3. ZY', entre ZY, ¿cuánto nos daría? Recuerden que este segmento vale lo mismo que el de abajo. Al igual con este, nos daría una razón de 3, 2 entre 4. Ahora vámonos con los segmentos de aquí. YX' entre YX, ¿cuánto nos daría? 6 entre 2, 3. Y al igual con este último, ZW' entre ZW, 6 entre 2, 3.
Recuerden que este segmento vale lo mismo que este segmento vale lo mismo también que este. Entonces, si son proporcionales sus lados, su razón es de 3, y sus ángulos internos también son congruentes. ¿Por qué? Misma forma, diferente tamaño. 90 grados cada uno, la suma conforma 360 grados. Un círculo. Bueno, espero que les haya servido este video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.